Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en este primer diálogo de Nacer Mujer, si nos permiten recordar. Diálogos entre mujeres sobre mujeres en el Bicentenario. Este ciclo, como sabéis, se desarrollará hasta el mes de noviembre y es un ciclo que busca abrir un espacio de encuentro donde podamos escuchar y aprender experiencias que han transformado la historia en la ciencia, la política, el arte, el activismo y otros campos. Es un ciclo pensado, ideado y coordinado por Rosana Barragán, a quien agradecemos muchísimo que aceptara el reto. Y el primer encuentro de hoy está dedicado a la relación entre las mujeres y la ciencia, alumbramiento y ciencia. Nos invita a pensar en el doble significado de alumbramiento, dar a luz y dar conocimiento. Nos acompañan Ana Choque, partera tradicional, quien compartirá su experiencia sobre la práctica ancestral de la partería y su importancia en la salud materna, y Neke Divits, investigadora que ha estudiado la historia del parto y sus transformaciones a lo largo del tiempo, y en la segunda parte nos acompañará Teresa Rescala, bioquímica y farmacéutica, pionera en la farmacia clínica en Bolivia, educadora y gestora, y la primera rectora electa de la Universidad Mayor de San Andrés. Muchísimas gracias a las tres por aceptar y le doy la palabra a Rosana. La idea es que esto sea un diálogo, una cosa informal, podéis intervenir en el momento que lo consideréis oportuno. No queremos hacer una clase magistral, una conferencia, sino compartir con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rosana, te dejo la palabra. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, yo quisiera agradecer enormemente a mis invitadas, a la señora Ana Choque, quien es una partera con muchísima trayectoria y a quien además la ciudad de La Paz y el Alto le debe mucho porque atendió partos en pleno COVID, cuando nadie quería movilizarse y atender los partos, pues ella estuvo presente. Entonces, nuestros un sincero agradecimiento por estar ella presente y hablarnos obviamente de su trayectoria. Por otro lado, quiero agradecer también a Ineke Divits, que ella es de origen neerlandés u holandés, neerlandés es más apropiado, que ha trabajado también toda su vida, es ya una boliviana más, y ha trabajado toda su vida pensando el tema de la mujer, pensando el tema de la violencia de género, de la violencia obstétrica en las últimas décadas, y también es una autoridad en esos temas y ha aceptado también acompañarnos. Y por supuesto a Teresa Rescala Nemtala, que ella es una mujer de ciencias, que se ha formado en la Universidad Mayor de San Andrés, pero además ha sido la primera mujer rectora en una de las universidades más importantes que tiene el país, como es la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, ¿qué nos une? Nos une mujeres y ciencia, ¿no? En general, un ámbito que ha estado, que es poco considerado, porque cuando hablamos de mujeres hablamos a veces de muchos otros temas, pero no necesariamente de mujeres y ciencias. Y este primer conversatorio, porque el anterior que hemos tenido hace ya unas 3 semanas era más bien la introducción, donde se ha explicado por un lado el nombre que le hemos dado de Nacer Mujer, en alusión al poema justamente de Nacer Hombre, pero también, ¿no es cierto?, si nos permiten hablar en alusión a Domitila Chungara y su testimonio, si me permiten hablar, ¿no? Entonces, a lo largo, y para las personas que no hubieran estado en esa primera sesión, a lo largo de estos meses, una vez al mes vamos a tener estos conversatorios dedicados, unos hoy es a la ciencia, otros al activismo político de las mujeres, otros a mujeres e historia y así sucesivamente, ¿no? La característica es que vamos a hacer siempre en general varias entrevistadas, varias personas, y yo soy un poco una mediación y una intermediación. Voy a más que todo dar la palabra y ser, digamos,
la que pregunta. Una de las otras características, otra característica fundamental, es que queremos que sea, estas no son charlas ni conferencias magistrales, sino más bien que las mujeres puedan venir a hablar desde su propia trayectoria, ¿no? No queremos hablar de mujer y género o mujeres y relaciones de género, sino escucharlas a las mujeres, conocerlas, que tanto yo como ustedes podamos conocerlas en su actividad diaria, en su actividad cotidiana, y ese es el compromiso en este ciclo. Entonces, sin más, voy a presentar en primer lugar a la señora Ana Choque. Voy a leer alguito de su biografía para que puedan conocerla, y le vamos a preguntar inmediatamente después que nos hable de dónde ella ha nacido, dónde se ha criado y cómo ha llegado a ser partera. Ana Choque fue entrenada por su abuela, Exalta Mamani de Trujillo, desde que era muy joven en Luribay, donde vivió hasta aproximadamente los años 1978. Luego, como partera, asistía en la ciudad de La Paz y El Alto, y viajaba también constantemente a las provincias Pucarani, Biacha, Corocoro. Alrededor del 2008 empezó a participar activamente para la organización de grupos de medicina tradicional, y el 2013 fueron reconocidas por la ley 459 y las parteras lograron organizarse aún más. Ana Choque fue elegida como su presidenta desde el 2013 hasta el 2017 y luego hasta el presente, logrando además ahora todo este grupo de parteras tiene un reconocimiento y una personería jurídica. Pero a partir del 2022, ella trabaja en El Alto, en el Centro de Salud Ventilla, en articulación con los médicos, atendiendo también en su consultorio privado. Entonces, le voy a ceder ahora la palabra a Ana para que nos cuente cuál ha sido su vida y cómo uno se entrena para ser partera, porque es un conocimiento que existe en el mundo y existe también en Bolivia, por supuesto, y son las mujeres las que en general han estado a cargo de este conocimiento y han transmitido a sus hijas y a sus ayudantes a través de generaciones, ¿no? Entonces, ella es justamente un testimonio de ese conocimiento que ha existido y existe aún en el mundo y en Bolivia, por supuesto. Bueno, muchas gracias, ¿no?, a la licenciada, a la hermana Inic, y también a ustedes, ¿no? Muchas gracias y muy buenas noches. Mi nombre es Ana Choque, soy partera desde hace 45 años, ya estoy ejerciendo, ¿no?, como partera tradicional. Mi trayectoria es muy largo. Hoy les voy a contar tal vez a grandes rasgos porque es largo, ¿no?, las situaciones que yo he pasado para formarme, para ser una partera tradicional hasta estas fechas, las cosas que he pasado, los que he tenido que pasar. Bueno, yo me he formado, soy descendiente de mi abuela, como la hermana lo decía, ¿no? Soy descendiente desde mis 8 años, yo he sido su bastón de mi abuela, como diríamos, ¿no? Porque desde mis 8 años yo he vivido con mi abuela. Ella era partera tradicional, trabajaba en diferentes lugares. Yo soy de Luribay, de provincia de Loaiza, ¿no?, como la hermana ya les ha dicho. Entonces, mi primer parto ha sido a mis 15 años. Y yo no, o sea, cuando era niña de 8 años, yo no tenía ese interés para poder ser una partera, ¿no? Le acompañaba, pero no tenía ningún interés. Como era niña también, entonces luego a mis 14 años, ya cumpliendo mis 15 años, he atendido mi primer parto, así solita, ¿no? Han venido 2 personas a buscarle a mi abuela y
no estaba ella y me han llevado a mí porque estaba con fuerte dolor, ya está botando sangre. Como tú siempre le acompañas a tu mamá, entonces tú debes saber, nosotros vamos a estarte ayudando todo lo que va a ser, anda, vémelo nomás. Entonces ha sido una sorpresa para mí, ¿no? Realmente cuando fui, la señora había estado revolcándose encima de la cama, ya sangrando. Le he hecho echarle biencito y cuando le he visto ya estaba saliendo la cabecita negrito, ya estaba ahí adentro todavía, pero bien coronadita. Entonces ya no sabía ni qué hacer. Ese momento he tenido que acordarme o recordarme, ¿no?, las cosas que hacía mi abuela, todo lo que hacía, tenía que ser bien violento, he tenido que recordarme, ¿no? Entonces le he tenido que recibir. La señora también urgente me han ayudado, ¿no? Me ha dado una servilleta, antes de saquillos tenían sus servilletas, entonces eso me ha pasado, entonces le he tenido que agarrar, le he soltado al bebé, pero estaba como estábamos en la cama, porque yo nunca le había recibido, era la primera vez, era bien resbaloso el bebé, entonces le he soltado ahí mismo, pero no se ha dado de cuenta la señora. Entonces con esa servilleta le he agarrado. Ahora ese rato no sabía cómo voy a cortar el cordón, ¿no? ¿En qué tamaño de cordón? Ese rato se me ha venido a mi mente las preguntas, ¿no? Debería de ver más antes, decía. Hasta eso me he arrepentido, ¿no? Tantos años estoy, pero no sabía ese momento cómo cortar. ¿En qué tiempo voy a cortar el cordón? ¿En qué tamaño voy a cortar? Eso no sabía ese ratito, ¿no? O sea, mi preocupación ha sido bien fuerte ese momento. Entonces la señora también me estaba mirando y me estaba ayudándome. Ellos antes siempre se le bañaba al bebé, entonces ya han puesto agua para bañar, bañadores, ya han puesto, ¿no? Ya habían recogido la casa también para que pueda nacer el bebé. Entonces toda esa experiencia, ese momento ha venido muchas preguntas a mi mente, ¿no? Porque no sabía, era la primera vez, entonces con toda mi experiencia he estado así. Yo quería preguntarle, pero usted muchas veces había ido, según lo que me ha contado, con su abuelita, Sí. que en realidad le dice mamá, Sí, ¿no es cierto? mamá le Pero dice. con su abuelita había ido varias veces, Varias veces. a atender partos. Ajá. ¿Cuántos años más o menos ha estado en ese afán, en ese trajín? Bueno, yo desde mis 8 años yo le acompañaba, iba a atender partos. Desde mis 8 años yo iba con mi abuela, ¿no?, a atender el parto, pero no tenía pues lo que debería de aprender en todo ese año, debería de ver, debería de ser curiosa, pero lo pasaba así superficialmente. Yo le estaba bañando al bebé, veía. Incluso las señoras lo que se preparaban, se habían sabido ya preparar, el cabello que se peinaban, eso ya habían sabido guardar para que le bañe, le lave la cabecita, para que no tenga caspa, para que no le quede, decían, ¿no? Eso tenía en mi mente. También sé ver lo que estaba alistándose para cortar el cordón, pero no tenía en qué tamaño va a cortar, en qué momento le va a cortar el cordón, eso no sabía. Y yo también veía, ¿no?, lo que cuando le cortaba, le amarraban pues al pie del dedo gordo del pie, ¿no ve? Entonces, eso no sabía pues en qué momento le cortaba, en qué momento, en qué tamaño y de qué tamaño era. O sea, ha sido varias preguntas que he tenido el primer parto. Cuéntenos cómo cómo era en Luribay, por ejemplo, en ese primer parto y en otros que hubiera asistido, el ambiente, porque según hemos leído o hemos escuchado, tiene que ser un ambiente
relativamente oscuro, muy caliente. La mujer tiene que estar muy bien vestida, muy abrigada, contrariamente diríamos a cuando vamos a un hospital y nos hacen poner una batita y nos congelamos. ¿Cómo era? Bueno, como le decía, ¿no? En ese momento se me ha ido muchas preguntas, ¿no? Se me ha presentado. En primer lugar, yo le veía a mi abuela que hacía cerrar las ventanas. Antes las ventanas eran bien pequeñitos, entonces esas ventanas en oscuro tiene que estar, no tiene que haber claridad, decían, ¿no? Entonces, en la oscuridad. Ahora la comida igual, la sopa ya tiene que estar listo. Cuando ya estaba con fuerte dolor, ya le estaba haciendo preparar la sopa, ¿no? Entonces, también el ambiente, a veces en las provincias con los animalitos vivían, ¿no? Hay que sacar esos animales todito, hay que sacar, decía, porque no tiene que incomodarle a la paciente, le decían, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ese momento yo me he acordado, ¿no? Que hay que cerrar las ventanas, tiene que estar oscuro, que la sopa también tiene que estar, entonces hay que alistar el agua también para bañarle al bebé. Entonces hay que alistar los preparativos para cortarle el cordón también, ¿no? Entonces todas esas cosas he tenido que acordarme ese momento. Usted señalaba que por un lado tiene que estar oscuro, es casi como un útero, ¿no? O sea, el cuarto es casi como un útero en la oscuridad. Y por otra parte, la mujer tiene que estar muy bien abrigada, muy caliente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si está un poco pelada, diremos? Bueno, ¿qué se cree? Sí, cuando está frío, mi mamá decía, ¿no? Que no puede dilatar el cuerpo, o sea, en su idioma siempre hablaba, ¿no? Y tiene que estar bien calientito para que el parto sea fácil. En primer lugar, siempre yo le sé verle que le tocaba de la mano, de la vena, y después le ponía en posición. Antes se hacía el manteo, le hacía un manteíto, le acomodaba al bebé y para que pueda nacer rápido el bebé. Tiene que estar bien encajado y tiene que estar ya abajo, dice, para que pueda nacer rápido y caliente. Caliente. Usted ha hablado también de que cortaban la placenta y la amarraban al dedo gordo del pie. ¿Cuál es la costumbre y por qué se hace eso? Bueno, en sí mi abuela decía, ¿no? Hay que cortarle la placenta, no hay que cortarle rápido, decía, ¿no? No hay que cortarle porque la sangre tiene que sigue contacto con la mamá. Por ejemplo, incluso cuando se le cortaba la placenta, no le hacían lactar rápido al bebé, especialmente al varón, ¿no? Porque tiene que ir al cuartel este niño varón y no tiene que ser comelón en el cuartel. ¿Quién le va a dar comida? Decían, ¿no? Entonces, esa era la tradición de antes. También, ¿no? Y cuando se le daba el primero de lactancia, era pues que hay que darle siempre del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que contactarse con el bebé porque el corazón está en ese lado, decía, ¿no? Al lado izquierdo, así en Aymara me decía, ¿no? Entonces, eso tiene que contactarse. Ahora con la faja también hay que amarrarle, decía, ¿no? Siempre hay que amarrarle, especialmente al varón, hay que amarrarle porque tiene que ser recto. Tieso hay que amarrarle al bebé, no así bien despacio, bien tiesito al bebé, hay que agarrarle y hay que arrojarle así, como madera, como palo, tiene que estar, decía, ¿no? Especialmente el bebé. Al hombrecito, al varoncito. Sí, al varoncito. ¿Y qué hacían con la placenta? Bueno, la placenta era pues algo sagrado. Antes, en esas épocas, la partera, ¿no? Mi abuela era bien respetada en su comunidad, bien respetada, era como una autoridad, como un médico ha debido ser, pues entonces le respetaban de lejos a mi abuela, ¿no? Entonces la placenta era pues algo sagrado para una embarazada, para una parturienta, ¿no?
la placenta tenía que volver a la tierra, eso es lo que decía, ¿no? Esa placenta, porque hay que devolverle haciendo, o sea, hay muchas cosas que por eso a largos rasgos les estoy contándole. Para el parto, para que sea rápido el parto, por ejemplo, mi abuela hacía pues una mesa más antes, un sahumerio hacía, ¿no? Afuera para ahuyentar a los malignos. Decía. Después preparaba también ají amarillo con sal, al techo le echaba, hay que ahuyentar a los malignos. Decía, tiene que ser ese parto bien, tiene que nacer bien, no tiene que tener complicaciones. Decía. Ahora, para que pueda nacer rápido, las 4 esquinas, pues con abarca, con el izquierdo le iba a golpear antes, a las 4 esquinas le iba a golpearle para que se suelte el cuerpo de la mujer, decía, ¿no? Entonces, con eso rápido va a tener el parto. Eso era, ¿no? O sea, lo que antes se decía, se hacía, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya preparado, ya estaba listo la parturienta, entonces recién el parto se le atendía. Entonces, la placenta cuando nacía urgente, lo hacían a un lado y tenían que hacerlo un ritual, esa placenta, haciendo un ritual antes. Mediante la placenta se hacía la planificación familiar también, ¿no? Ahora ya tenemos varias cosas para hacer la planificación familiar, varios anticonceptivos. La planificación familiar, mi abuela es lo que hacía el entierro, ¿no? De la placenta. Cuando se le enterraba siempre detrás de la puerta de la cocina, pues no tiene que ver a la placenta el sol, decía, porque sabe infectarse, o sea, no puede fácil recuperar la parturienta. Eso era, no puede recuperar, por eso no hay que hacer verle al sol. Entonces hay que lavarlo biencito hasta que salga agua clarito, hay que lavarlo, después hay que ponerlo en un recipiente, en algo, y ahí hay que hacerle su ritual. Si es varoncito, herramientas de varón para que sea un hombre bien trabajador. Ahora si era útiles más, no cuadernito, lápiz, así le ponía, para que sea estudioso también eso era. Ahora la mujercita se le ponía pues víveres, se le ponía papa, chuño, trigo, arroz, azúcar, canela, todas esas cosas se le ponía. Tiene que tener el futuro, tiene que ser la mujercita casa llena, decía. No tiene que ser vacío su casa, sino la mujercita siempre tiene suerte, es casa llena. Entonces, por eso hacían esos rituales. ¿Cómo se hacía la planificación familiar con la placenta? Bueno, la planificación familiar, si querías tener rápido, entonces se enterraba cerca. Ahora, si querías tener un poco más largo, un poco más lejos. Y cuando si querías siempre tardar, que tarde su otro embarazo, entonces lejos le iban a enterrar. Bueno, ustedes deben tener alguna pregunta, a ver, porque luego vamos a pasar un poquito a Ineke, así que alguna pregunta sobre lo que ha hablado Ana, si alguien quiere intervenir. Aquí hay 2. Dale, ¿cuál es tu nombre? Vamos a hacer rápido porque no todos podemos hablar. Dale. Hola, buenas noches, soy Rebeca. Yo quería saber cómo ha cambiado ahora realizar los partos, digamos. ¿Usted sigue los mismos rituales? ¿Cuáles ya no hace? ¿Por qué ya no hace? Porque bueno, en sus fotos se ve igual que está con guantes, con barbijo, ¿no? O sea, creo que esas cosas igual, eso quería preguntar. Sí, bueno. Buenas noches, Pamela. Yo sí quiero saber qué diferencias hay cuando un bebé nace de pie en la práctica y qué significa. Bueno, a la hermana le voy a responder. Sí, ya no nos 3 y nada más. la hermana decía.
Buenas noches, Marco. La expositora hablaba de ciertos problemas que tuvo cuando hacía. ¿Qué dificultades, con qué problemas tropezó usted? Eso me interesaría que nos explique un poco más. Adelante. Me vas a hacer acordar que… Su memoria. Sí. Yo creo que aquí una joven va a hacer la memoria. Sí, y es que a veces los años no son en vano, ¿no? A veces la Claro, mente claro. ya se nos pierde. Dale. Sí, bueno, ¿Cómo la ha hermana. cambiado, no? Sí. ¿Cómo ha cambiado? Sí, cómo las tradiciones han ido Ah, ya, cambiando. sí. Las tradiciones, bueno, nosotros como parteras tradicionales también tenemos que, tal vez no, ya también tenemos que actualizarnos a la juventud de ahora, ¿no? Porque ya no podemos manejar a lo que era antes. La juventud de ahora ha cambiado harto, ¿no? Entonces, hay a veces que nos han discriminado, ¿no? Hay estas partes, ¿qué cosas saben? Especialmente de los médicos, ¿no? Entonces, nosotros como parteras ya hemos recibido cursos de capacitaciones. Una vez que ya he sido así partera tradicional, más antes descendiente de mi abuela con sus ritos, con sus usos y sus costumbres, he tenido también que actualizarme, ¿no? En la juventud que va avanzando, porque ya hemos visto también la juventud que ya no, algunos que ya no quieren saber, hay algunos que sus mamás le siguen, ¿no? Queriendo hacer, así tiene que ser, así dicen, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros aquí tal vez han visto con los guantes que estoy haciendo, y por eso es así, estamos actualizando. La otra pregunta era, ¿qué significa un niño que nace de pie y un niño que nace de cabecita? Bueno, según nuestros usos y nuestras costumbres de nuestros descendientes, es el que nace de pie, nace pues con una señal, dicen, ¿no? Porque cuando nace de pie, dice que ese niño es bien adivino, pues niño o niña, alguna cosa le va a tenerle que pasar ya presiente en ellos. Ya presiente, la persona que tiene aquí dos coronitas igual, presiente algo mal que le va a suceder a alguien de su familia o a ellos mismos que le va a pasar, ya presiente, entonces eso es lo que significa que nacen de pie. Y la última ya, algunos problemas que usted hubiera enfrentado. Uy, los problemas que he enfrentado, vamos a hablar, son bastante como parteras tradicionales que hemos tenido, ¿no? Tal vez de la ley, todo, después eso vamos a hablar, ¿no? Después yo les… Sí, sí. Vamos a pasar entonces ahora a Ineke, a quien le vamos a pedir también que nos cuente cómo ha llegado a Bolivia. Le hemos preguntado a Ana dónde ha nacido, cómo ha nacido, se ha criado con su abuela, con su mamá, y iba a todos los lugares a atender partos, primero con ella y luego ya sola. Entonces, a Ineke, ¿dónde fue su niñez y cómo terminó en este país y terminó además interesándose en los partos? Ya. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Bueno, bueno, creo que voy a hacer un poco, voy a resumir, ¿no? Porque es una historia siempre larga. Yo he llegado aquí a Bolivia hace más o menos 50 años atrás, ¿ya? Y yo nací en el campo, en Holanda, o hoy en día se dice Países Bajos, y en un lugar de gente muy sencilla. Mi padre era agricultor, o en realidad fruticultor más que todo. Teníamos cerezas, ciruelos, manzanas, peras, era
bien bonito, de verdad. Pero cuando fui adolescente, sí, más o menos en ese periodo, empecé a ser un poco rebelde. Un poco rebelde porque mi familia era muy dogmática. Era protestante, como que ellos sabían la verdad, ¿ya? Sabían cómo se llegaba al paraíso, cómo había que comportarse, quién iba al infierno. Y yo decía, pero qué mala suerte para las personas de África que nunca han conocido el Dios cristiano y pobrecitos se van al infierno sin saber, ¿no? Además, ¿no? Entonces, yo estudié pedagogía y pues tuve la suerte de tener un ahorro y que quise ver otra cosa en el mundo. Quería conocer cómo son otras culturas, cuáles son sus verdades o tal vez no tienen verdades como nosotros creemos tener. Y de esa manera llegué a Bolivia, ¿ya? Entonces, en cuanto a este aspecto de la atención del parto, que no solamente trabajé sobre eso, sino en general sobre la salud sexual y la salud reproductiva, los derechos humanos de las mujeres, etc. Entonces, este tema surgió cuando empecé a trabajar en el Alto con una organización de mujeres. Y bueno, como es el nombre de este evento, conversatorio, donde yo iba, conversaba y averiguaba, era curiosa y hablando, lo que me llamó la atención después de un tiempo de que, estoy hablando del 90 más o menos, ya, que muchas no querían saber de tener su parto en el hospital, ¿ya? O en una maternidad, ¿ya? Era en la zona de Ciudad Satélite, donde antes había el Hospital 20 de Octubre, que se convirtió en justamente el hospital holandés, ¿no? Entonces, no entendía muchas cosas, por qué eran tan reacias, porque habían señoras de 40 años ya, con 6 hijos, con anemia, flaquitas, y cuando se embarazaban de nuevo, ¿y dónde vas a tener? No, yo en mi casa. Y yo, ¿cómo es posible? Pensaba en mí, ¿no? Entonces, esto realmente me intrigaba y fui indagando y me di cuenta, lo que en parte ya decía doña Ana, ya explicaba sobre de que no hay la sopa que nosotros acostumbramos a comer después del parto para que se recupere el cuerpo, no, el cuerpo tiene que estar muy abrigada, entonces en el hospital hace mucho frío y nos puede dar reuma o nos puede hacer doler los huesos, bueno, años y años hasta. Entonces empecé a entender un poquito más cuáles eran sus perspectivas, ¿no? Y porque también quería averiguar más, porque decía, mi primera conclusión era, bueno, no les da miedo morir, ¿ya? Como a mí me daría miedo. Y después pensé, pero no, son mujeres como yo, no creo que ellas no les importa morir, ¿no? Entonces, de esa manera fui
indagando y aclarándome y dándome cuenta que tenía que conocer mejor mi propia cultura para poder tener una idea más cabal de cómo razonamos las personas y en este caso las mujeres en particular. Entonces, de esa manera empecé a estudiar la historia de la medicina occidental y sobre todo la obstetricia, la ginecología, etcétera. Y pues entendí que además no es una cuestión de que la tecnología, que los avances de la medicina, que sí les ha habido, no se puede desconocer, no es lo único que se necesita en un parto para que vaya bien un parto. Porque si tú te asustas, ¿no es cierto, doña Ana? Se pueden suspender los dolores, por ejemplo. ¿Ya? Y sí, bueno, tantas cosas me fui dando cuenta y dije, nadie toma en cuenta en ese hospital. Bueno, en Holanda ya está bien que actúan de cierta manera, pero aquí en el Alto no puede ser que no sepan cuáles son las preocupaciones de las mujeres, porque no decían ellas, no, yo quiero decidir sobre mi cuerpo. No, que va, no hablaban de eso. No decían autonomía, el poder médico, no protestaban en ese sentido, simplemente decían, yo no tengo confianza, porque creo que no entienden muy bien algunas cosas que para mí son básicas para que mi parto sea bueno. Entonces, esto fue mi motivación para seguir indagando y seguir trabajando en este aspecto y también, obviamente, ahí se presenta el tema de la interculturalidad, que también ha sido un hilo conductor en mis trabajos ya con guaraníes en Tarijas, con parteras, con médicos en Chayapata para ver cómo percibían la cultura, cómo estaban actuando, etc. ¿Quieres referirte, Ineke, ahora al médico? No, puede ser de que ya estamos hablando sobre de alguna forma sobre modelos médicos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿podemos pasar 3 diapositivas? Sí. Ahí tienes el control, puedes moverlo. Sí. A ver, ¿dónde es el...? Ya, aquí está ya. Ahí está ya. Bueno, con la luz apagada, pues creo que inclusive estaría... Como esto es una pintura, no sé si habrá sido del siglo XVII, XVIII, por ahí, ¿no? Ahí vemos las caras de los médicos o estudiantes de medicina que estaban pasando clases. Y vemos que en realidad eran puros hombres. Hay una mujer, ayudante de algo, y parece que la mujer, la que está echada ahí, que no se puede muy bien ver por qué estaba ahí, si estaba viva o examinando, haciendo una autopsia, no sabemos muy bien. Pero el panorama está claro de que la ciencia médica fue construida por hombres. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente. Ya la he apagado. Ya. Esto, un poco me voy a alejar. En ese entonces, en el siglo XVIII tal vez, donde entre comillas se progresó más que todo en cuanto a conocimiento,
Pues, pero pasaba de que se hacían muchos experimentos y preferiblemente con mujeres, porque, y sobre todo mujeres de color, o mujeres negras en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y hay médicos famosos, podíamos ver que esos médicos que hemos visto anteriormente eran médicos que probablemente venían de familias de bastante dinero, de la élite en realidad, ¿no? Entonces, esto ya te induce a una medicina de clase también, no solamente la perspectiva masculina de entonces, pero también era clasista. Entonces, no puedo extenderme mucho a contar muchas historias sobre lo que pasó en el siglo XIX, digamos, donde se descubrieron muchas cosas, pero se hacían muchas barbaridades al mismo tiempo. Entonces, estos médicos que venían de esas familias, pues habían algunos que eran muy ambiciosos y no les importaba mucho que ponían en peligro la vida de las mujeres, porque era un experimento, entonces tenían que comprobar si un tratamiento era bueno y otro malo, entonces tenía que haber uno malo, entonces o alguien tenía que morir o sufrir demasiado, ¿no? Entonces hubo uno, este doctor Silas Aloysius Weil, que ha sido, bueno, famoso por realmente abusar de las mujeres y, por ejemplo, él ha escrito sobre su propia práctica y su hijo, que tenía tanta vergüenza de lo que era su padre, escribió otro libro, ya, diciendo como que a mí me duele mucho y lo que dicen de él, porque le dicen el médico manos rojas, que eran manos de sangre, ¿ya? Entonces, hay bastante datos sobre él, pero él mismo escribió en su biografía: como Colón contemplara con asombro el nuevo mundo, como Copérnico y Galileo lo hicieron con los cielos, yo, el doctor Silas Aloysius Weil, me he sumado al interior del oscuro enigma de la vagina femenina. Yo, el único de los hombres en hacerlo hasta ahora. ¿Ya? Entonces, vemos un poco aquí la ambición de este señor, ¿no? Y la necesidad de escribir para que quede para la historia, ¿no? Con todos los avances en la ciencia que hubiera logrado. Entonces, él, sí, ya. Entonces y este tono podemos a veces todavía encontrar hoy en día en médicos o médicas también que han recibido la misma formación. Entonces, yo hace un mes tenía una reunión con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, y ahí pude escuchar de que uno de los médicos decía, como dicen, somos un instrumento de Dios, haciendo entender que nadie, tampoco las mujeres a quienes atienden, pueden opinar sobre sus prácticas de atención. ¿No? Eso sí. Entonces, esta es una introducción
la historia de la medicina, ustedes comprenderán que me quedo frustrada, pero no importa. Lamentamos, pero tenemos también otra invitada, entonces tenemos que apresurar un poquito el ritmo. Yo le voy a pedir ahora otra vez a Ana que nos hable esta vez de su experiencia en el Alto, ya cuando se vino a vivir después del Uribay al Alto y la atención que hacían en toda la región. Y por el otro lado, que nos hable también de esa lucha que han tenido para organizarse, para hacerse reconocer. Tal vez haga referencia también a algo de la época de la pandemia y ya luego terminaríamos otra vez contigo. Entonces ya serían la última intervención de Ana y luego te escuchamos a ti rápidamente otra vez, Inek. Bueno, sí, yo me vine de la provincia, ¿no? Cuando mi abuela ha fallecido allá, yo tenía casi ya mis 18 años, 17 ya 18, ¿no? Ha fallecido mi abuela, he tenido que venirme aquí ante mi mamá de nuevo, ¿no? Aquí a La Paz. Como yo siempre atendía a mi abuela, a mí me ha dejado con hartos pacientes, ¿no? Para poderles atender, porque mi abuela era una partera bien conocida. Entonces me ha dejado, esos he tenido que atender allá. Y cuando ya me vine aquí ya he visto pues diferente que en la provincia la atención de parto, como ya me conocían también, ya sabían que yo era partera desde chica, ¿no? Entonces he tropezado ya aquí en La Paz con muchas cosas, ¿no? O sea, la discriminación, de que qué sabe ella, cómo va a saber, esos mates no sirven, o sea, diferentes discriminaciones he ido recibiendo. Entonces, eso ha sido también, ¿no? Lo que yo debía prepararme más y debía conocer más acerca de la medicina también. Mi abuela hacía pues para sus atenciones del parto, hasta pomadas hacía, ¿no? Aquí tenía en mis fotos también, ¿no? Pomadas, ella se fabricaba las pomadas con el unto que se dice, ¿no? Con las grasas de los animales, de la vaca, de la oveja, de la llama, esas grasas le hacía derretir y molía las hierbas también y moliendo a piedra molía, ¿no? Entonces con esos hacía las pomadas. Entonces eran bien efectivas esas pomadas porque le buscaban, venían a comprarse las pomadas, ¿no? Entonces aquí una vez ya he ido avanzando mi edad y también he ido avanzando lo que ya me conocían más. Entonces, como he recibido esas discriminaciones, he ido organizándome, conociendo a diferentes parteras. Allá en mi provincia tenía parteras, aquí en La Paz también he ido conociendo, ¿no? Y hemos ido, aquí ya había un viceministerio de medicina tradicional, había una dirección de medicina tradicional, cosa que una Bartolina era la directora de medicina tradicional. No estaban uno que era de nuestro gremio, ¿no? Un médico tradicional, una partera. Hemos luchado para organizarnos todos, no solamente mi sector. Ahí teníamos médicos tradicionales, naturistas tradicionales, guías espirituales, los que ven de coca, ellos. Y también las parteras que estábamos, ¿no? Y diferentes subespecialidades, ahí nos hemos organizado, ¿no? Y eso hemos luchado por una ley para que nos pueda reconocer el Estado y para que seamos reconocidas también por el Ministerio de Salud, ¿no? Porque ya hemos recibido bastantes discriminaciones, no yo nomás, sino todo de mi área, ¿no? Entonces nos hemos organizado a nivel nacional
con diferentes personas hemos organizado, entonces, hasta que lo hemos logrado a sacar una ley 459, la ley de medicina tradicional, hemos hecho promulgar. ¿De qué año es esa ley? Esa ley es de un 19 de diciembre del 2013. Ese año nos han promulgado esta ley bajo bastante lucha a nivel nacional. Hemos tenido que enfrentarnos, nos han enfrentado también a nosotros, hasta nos han querido meter dinamitas, ¿no? Cuando estábamos haciendo reuniones para hacer promulgar esta ley. Ahora, usted está trabajando hoy, en un centro médico que está en Ventilla, ¿no es cierto? Entonces, ahí están médicos por un lado, pero también parteras. Cuéntenos cómo es esa experiencia. Bueno, en sí la ley hemos promulgado, después hemos hecho un RUMETRAB, que quiere decir un registro único de medicina tradicional. Bajo ese RUMETRAB, ese registro, hemos tenido también que cumplir ciertos requisitos como partera y como médicos tradicionales. Esta ley nos abarca a 4 especialidades, no nos han reconocido: médicos tradicionales, parteras, naturistas y guías espirituales. 4 especialidades estamos reconocidas en esa ley y tenemos bastantes subespecialidades, y ese RUMETRAB nos ha costado también, igual hemos luchado, y con ese RUMETRAB que le hemos logrado, nos hemos hecho reconocer con el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud nos ha pedido bastantes requisitos, y con esos requisitos que ya hemos presentado, que nos ha costado también, hemos obtenido una matrícula donde nos reconoce el Ministerio de Salud, y estamos bajo esa matrícula. Ahora nos ha reconocido el municipio del Alto. En todo Bolivia ahorita solamente es un municipio que nos ha reconocido a la medicina tradicional. Cuéntenos cómo es el día normal hoy en día, ¿qué hace usted desde que se levanta y va a Ventilla? ¿Cuál es su trabajo? Cuéntenos qué hace todo un día. Bueno, mi trabajo es ahora que estoy articulando, ¿no?, con los médicos académicos. Eso también no ha sido fácil, meternos a donde están trabajando los médicos académicos, como hemos tenido bastante discriminación con los médicos, especialmente el área de las parteras, ¿no? Nosotros necesitamos trabajar mano a mano con los médicos académicos. ¿Por qué? Porque hay muchas cesáreas. ¿Por qué? Por falta de acomodación nomás. Al bebé le acomodamos y nace normal ese bebé. Pero para los médicos esa acomodación no hay, no entienden ellos. Directamente cesárea quieren hacer, ¿no? Entonces nosotros eso es lo que luchábamos, ¿no? Queremos trabajar mano a mano con los médicos. Entonces por eso ahora yo me siento feliz, ¿no?, trabajando en un centro de salud donde estamos coordinando, articulando la medicina tradicional con la medicina académica, ¿no? Ellos a veces me mandan pacientes. Su bebé está en un lado, puedes acomodarle, me dicen. Y yo también les mando, a veces tiene riesgos, va a tener ese embarazo, ¿no? Puede ser una placenta previa o puede ser una persona que tiene diabetes, ¿no? Entonces puede ser que tenga edema, hinchada está la señora. Nosotros no podemos atender porque, por ejemplo, una señora anémica que tenga anemia puede tener bastante sangrado, ¿no?, hemorragia, y que nosotros no podemos hacer nada. Esos riesgos nosotros le derivamos al médico, y el médico a veces, cuando es más difícil ya para ellos también, entonces lo hacen la transferencia a un hospital de segundo o de tercer nivel. Entonces eso es lo que estamos trabajando hasta ahorita. Muchísimas gracias. Entonces, esta experiencia de articulación ahora entre las parteras y los médicos en este centro de Ventilla
y me alegra mucho escuchar y tal vez con eso terminar realmente muy, muy lindo, aunque nos hubiera encantado escuchar sobre la pandemia y su experiencia, pero tenemos otra invitada a la cual tampoco podemos hacer esperar. Entonces, Ineke, yo quisiera que tomes muy rapidito ya algunos puntos, porque sí vamos a pasar a una otra parte, ¿ya? Un ejemplo de pues cómo especialmente las mujeres fueron utilizadas para hacer experimentos, pero de toda clase, ¿no? Y aquí, sin embargo, tengo el ejemplo de un médico que ha sido reconocido en realidad después de muchos años que él trabajó y que él vivió inclusive, porque era un médico que trabajaba en Viena, en uno de los hospitales más famosos de Europa de entonces, y él después de trabajar y hacer estadísticas se dio cuenta de que en su hospital, que tenía 2 pabellones, uno donde atendían los estudiantes y los médicos residentes, y en el otro, parteras, de que morían más mujeres en el pabellón de los médicos y los estudiantes de medicina. Se rompía la cabeza, dice la historia, hasta que un día un colega hizo una autopsia, bueno, estuvo en contacto con un cadáver y se cortó el dedo. Y resulta que los síntomas que tenía, porque se enfermó, eran los mismos síntomas que las mujeres después del parto, las que se morían. Entonces, él tuvo la hipótesis de que era la fuente de la enfermedad, era algo parecido. Entonces, él pensó de que los estudiantes y los médicos, digamos, entonces sin guantes, sin ninguna previsión, pues estaban contagiando a las mujeres porque de un parto iban a la autopsia, a esto, había suciedad en la ropa, etc. Entonces, aquí ustedes tal vez ya han leído el texto, pero digamos, lo que fue el nudo para este señor era de que sus colegas no le querían aceptar la hipótesis, a pesar de que él mostró al poco tiempo, porque hizo su preparado de cloro con no sé qué, y bajaron las muertes de las mujeres. Pero como que era nuevamente una cuestión de pedantería, de terquedad, de no querer reconocer que las parteras en realidad estaban causando menos muertes en el parto que los médicos. Entonces resulta que le despidieron, se fue a su tierra natal, Hungría, a Budapest, trabajó en un hospital así sencillo, bajó también las muertes en ese hospital, pero la lucha seguía, nadie reconocía, le hacían la burla más bien, y finalmente se volvió loco de que no podía, su voz no era, entonces nadie la escuchaba, de que al final le tuvieron que internar en un psiquiátrico porque variaba ya, y entonces así murió. En YouTube hay resúmenes de la vida de este médico si quieren saber más. Entonces, digamos, la posición horizontal, digamos,
en cuanto a la historia sobre el parto propiamente dicho, ¿no? Aquí vemos diferentes imágenes históricas, pero también de la cultura mochica, ¿puede ser? Moche. Moche, Mochica, sí. Donde vemos de que la forma de dar a luz, aunque esto habrá sido en Europa, en Estados Unidos y esto en el Perú, no varían mucho. Y en realidad la OMS y todas las últimas evidencias médicas son de que la posición vertical es mucho más fácil de dar a luz. Aquí vemos ya una transición cuando se introduce el médico. Ya no había lo del tacto, las parteras no hacían eso, ya empieza a darse el tacto, pero todavía no hay cama. Aquí ya podemos hablar sobre el parto como una enfermedad, ¿no? Ahí ya la mujer está horizontal, pero hay todavía cierto respeto al pudor que podría haber. Aquí ya vemos de que es la mirada de las personas que atienden ya no está, salvo tal vez esta monja, ¿no? Ya está en el instrumental, en la tecnología, ya se ha perdido, como hoy en día hablamos sobre la relación humana o del parto como un evento que necesita de afecto, de apoyo emocional, etc. Aquí tenemos imágenes de lo que es hoy en día lo más corriente todavía en muchos hospitales de Bolivia y del mundo, no vamos a decir que de Bolivia nomás. Entonces, aquí ya es un ambiente totalmente, digamos, tan alejado de lo hogareño que eran las primeras imágenes, ¿no? Y vemos como que casi este médico presenta al bebé como su trofeo, la mujer está diciendo, dámelo, no como si fuera de él, su logro. Entonces aquí, sin embargo, vemos de que si hay un ambiente de hospital, no es que por eso no se puede preguntar a las mujeres cómo se sienten mejor, qué postura quiere tomar, etcétera. Sin embargo, en muchas maternidades nos siguen imponiendo el modelo único de la atención del parto, ¿no? Inclusive también puede haber familiares, afectos y todo en un ambiente hospitalario. Nada lo impide en realidad. Entonces, esto sería mi… Gracias. Gracias, Ineke. Realmente yo quiero agradecer tanto a Ineke como a Ana por su participación. Debido a que estamos un poquito, el tiempo nos está comiendo, voy a pasar a invitar a nuestra tercera invitada, a Teresa Rescala, y vamos a empezar con ella un diálogo porque ella viene de la ciencia y de la UMSA, y vamos a pasar un poquito, pero estamos hablando de la ciencia. Y ahora vamos a escuchar a una mujer justamente que ha hecho su carrera en la ciencia. Si quieren pueden irse, ya, listo. Entonces… Nos vamos a ver todavía. Y luego las vamos a pedir que suban y de repente podemos hacer preguntas ya al trío. Bueno, esta sesión y este conversatorio está dedicado, ¿no es cierto?, a la ciencia, a mujeres, ciencia, al alumbramiento, y obviamente quisimos invitar también y tener una voz de una rama de la medicina y de la ciencia
e invitarla a justamente Teresa María Rescala Nemtala, porque ella es bioquímica y farmacéutica de nuestra UMSA, de la UMSA, y ha hecho una maestría en Italia, es además docente emérita de la UMSA y ha trabajado desde 1984 como docente. Ha trabajado en varios lugares, también como consultora, y además, y aquí también la estamos invitando y la hemos invitado por eso, ella ha sido primero decana de su facultad y luego, ¿no es cierto?, ha sido decana electa durante 9 años, y la primera mujer electa como rectora en la UMSA. Uno de sus aspectos más importantes que llevó, ella dice, a cambiar un poco la mentalidad de la carrera que había estudiado, es el haber enfocado en la carrera de farmacia, el haber influido en un tipo de servicio y un tipo de educación que sirviera para formar profesionales comprometidos con el paciente, ¿no? Entonces, y además, ¿no es cierto?, ayudarlos también a la investigación de la medicación y la orientación para tener una mayor conciencia en el uso de medicamentos. Entonces, como en el anterior caso, ahora va a ser más un diálogo de 2 personas y no de 3, entonces va a ser más fácil tal vez también. Yo quería pedirle igual a Teresa que nos cuente quién es ella y cuál ha sido su experiencia. Para empezar, ella es Teresa Rescala Nemtala. Entonces, un apellido que no es muy común, el de Nemtala. Si ella quiere contarnos un poco sus orígenes, de dónde viene, y conocerla más a la persona, más que a la rectora por el momento. Gracias, Teresa. Hola. Hola. Sí, funciona, ¿no? Ok. Rosana, muchas gracias por la invitación, un saludo cariñoso y a todos los presentes, todos y todas. A Ana quería decirle, yo nací de pie, en parto natural. Entonces, y eso me costó que mi madre me diga para cualquier cosa, esta nació de pie, tiene mucha suerte. Rosana querida, yo nací en La Paz, vengo de una familia de origen libanés, mi padre fue migrante, llegó a los 17 años en un barco a la Argentina y donde se quedó un buen tiempo y luego pasó a Bolivia donde supuestamente tenía familiares porque chiquillo estaba buscando a alguien de cercano y se instaló en Sucre, no por loco, sino porque ahí estaban los parientes. Y luego en uno de esos viajes conoció a mi madre en La Paz y se quedó en La Paz, se casó con ella. Mi madre nacida en Oruro realmente, pero de padre y madre libanés también. Entonces, mi genética sanguínea es 100% libanesa, pero soy boliviana y como mi padre decía, bendita tierra esta, que lo ha acogido y bendita la hora que hemos nacido y hemos vivido aquí. Ese es el origen de mi familia. Contanos cómo ha sido, o sea, ¿cuándo tú supiste o querías inclinarte hacia las ciencias? ¿Cuán difícil fue esa decisión para una mujer hija de libaneses que me imagino, ¿no es cierto?, no era muy común en la época de que una chica, una jovencita, quisiera hacer una rama, ¿no es cierto?, de la medicina, de la farmacia, de la química. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué te llevó además a tomar esa decisión? ¿Y cuál fue la recepción de tu familia? Bueno, a ver, yo vengo de una familia de 5 hermanos, soy la última, la más pequeña, en tamaño también. Familia tradicional, bastante conservadora de hecho.
Además, con 4 hermanos que no les gustaba mucho estudiar. A mí sí. No sé si me gustaba o lo hacía de manera natural porque nadie me lo exigía, pero lo hacía bien. He sido abanderada del colegio, pero el día que empecé a llevar química en el colegio, Sagrados Corazones, dije, mi vida va encaminada por la química, porque es algo que me ha fascinado desde el primer día. Y cuando hice biología también me encantó. Y luego pregunté qué se hace con biología y química. Y me dijeron bioquímica. Listo, esa es la carrera que quiero. Lo interesante es que yo ya sabía lo que quería. Y realmente estaba convencida y cada vez más convencida porque desde cierto curso llevas estas materias. Y luego cuando terminé el colegio, abanderada, lo digo con humildad, pero me has pedido que comente. Hablé con mi papá y le dije que iba a entrar a la universidad, iba a intentar entrar a la universidad. Era la última época del CNES cuando estaba la última parte de la dictadura de Banzer, todavía no existía autonomía, entonces había que dar el examen ese masivo que se daba. El día que le dije a mi papá, un industrial que le iba muy, muy bien, primero le fue muy, muy mal, luego le fue muy, muy bien y luego le fue muy, muy mal. Entonces, cuando yo crecía en una familia sin recursos, pero con mucho amor, con mucho cariño, pero también con mucho de tradiciones que algunas no las aceptaba. Me decían que era muy rebelde, que era muy terca, debe ser por eso que me llamo Teresa, no sé, pero me querían casar a mis 15 años a ver si así me calmaba un poco. No lo he aceptado, mi padre tampoco. Y cuando le dije a mi papá formalmente en la noche, tenía que acercar la sillita a la cama y decirle, papá, he decidido estudiar bioquímica. Me dijo, ¿yo qué hago con una doctora en la casa? Le dije, no sé, yo necesito un auditor, un economista, porque él tenía una fábrica, era un industrial. Y le dije, pues pídele a tus 4 hijos, ¿no? Yo soy la última, yo voy a estudiar bioquímica. Y esa fue mi decisión. Y él después, cuando fracasó todo realmente, y antes también quedó muy contento. Pero me pidió una cosa. Me dijo, ¿vas a entrar a la Universidad Mayor de San Andrés? Obvio. Lo logré, entré. Pero me hizo prometer que no iba a hacer ninguna actividad política. Es lo único que me pidió. Y yo me comprometí porque yo no estaba en nada de política. No sabía además que eso me podría gustar. Entonces era muy fácil decirle sí. Claro, por supuesto. Estuve el primer año en la universidad y de ahí hubo el golpe de Estado y luego… ¿Cuál golpe? El de García Mesa. Y hubo una asamblea muy secreta porque la dictadura estaba también en la universidad que no tenía autonomía. Hicimos en el anfiteatro una reunión de estudiantes muy secreta y de ahí salimos a la gran y masiva huelga de hambre que hizo el país en las iglesias. Y yo me fui directo a la iglesia porque si iba a mi casa primero no me dejaban salir. Entonces hice huelga de hambre, ya está, mi papá estaba parado ahí viendo que no me esté muriendo, pero me apoyaron. Y ahí también empezó mi vida dirigencial como estudiante, dirigente universitaria, y el hecho de haber entrado a la huelga de hambre fue un hito muy interesante. ¿Por qué decido bioquímica? Ya lo dije. Cuando terminé la carrera de bioquímica, porque eran 2 carreras separadas en una misma facultad,
No tenía trabajo, no tenía nada que hacer y quería seguir estudiando. Me hice reconocer las materias que correspondían, que me reconozcan, por las similitudes curriculares, y luego 2 años y medio más hice la carrera de farmacia. Mi pasión era la carrera de bioquímica y mi deseo así fuerte de amor profundo era hacer bioquímica molecular e inmunología. La vida no me dio la oportunidad ni las posibilidades de hacer un posgrado en eso, porque no hubo y no había cómo hacerlo. Con fondos propios, imposible. Pero cuando termino la carrera de farmacia, el Hospital Juan 23 pregunta a la facultad quién fue el mejor alumno o la mejor alumna. Le dieron mi nombre, me llamaron para que trabaje allí, pero gratis. Busco trabajo y me dan trabajo, pero gratis. Pero decidí trabajar, porque al final… ¿Era el hospital holandés, no? No. Era el Juan 23, era de italianos. Bueno, ayudé muchísimo y aprendí muchísimo, porque en la práctica uno aprende. Aprendí mucho, fue interesante, fue un lío con los médicos de palabras mayores, porque se llevaban los medicamentos, había mucho medicamento de donación, muchísimo, que llegaba al Hospital Juan 23, y como no sabían para qué eran, pero los médicos sí sabían, y se llevaban bolsitas de medicamentos. Trabajaban un día gratuitamente médicos muy famosos en La Paz. Y cuando yo entré no les dejaba llevarse y era una pelea tremenda. La monjita me decía, Teresita, déjalo. No, ¿por qué? Ahí hay una cola de pobres, ¿no? Hay una cola de pobres que quieren un medicamento. ¿De qué están hablando? O sea, ¿no están viniendo gratuitamente a hacer su servicio al Hospital Juan 23? Se llevan la bolsita de medicamentos. Entonces tuve algunos roces bastante importantes con ellos, pero no importa, porque yo estaba convencida que si permitía, yo era cómplice. Y si no lo permitía, se enojaban y no me importaba. Esa es la verdad. Me llegaron a querer muchísimo las monjitas, nos despedimos, me hicieron una salteñada, también me pidieron que les ayude con el laboratorio, ya que estaba allí, el laboratorio clínico. Y cuando ya volví a mi casa, después de 2 o 3 meses, me llega un fax, me dicen que las monjitas del Juan 23 habían solicitado a Italia que se me beque para hacer un posgrado en Italia. Me llegó de sorpresa, nunca me lo imaginé, no había pensado en Italia y pues ahí me fui. Hice algo que se llama la farmacia clínica. Que cuando ¿Eso qué año era? El 88. Ya. ¿Y te fuiste por cuánto tiempo? Estuve casi 2 años, ¿no? Ya. 2 años. He concluido con la tesis e inmediatamente he retornado porque ese era el compromiso. Me dijeron que yo iba a ir a hacer farmacia clínica. Mi sueño era bioquímica molecular. Y le dije a mi papá, esto es lo que me ofrecen, pero yo quiero bioquímica molecular. Me dijo, mira, hijita, yo no tengo plata para nada. Y aquí no hay, aunque sea zapatería en farmacia, te vas. Las palabras de mi padre. El que no quería una farmacéutica ni una bioquímica, ya quería. Y me fui, dije, a ver, tal vez allí encuentro. Porque me mandaron un fax que decía, usted fue becada para hacer posgrado en farmacia clínica. Yo dije, estos italianos no saben traducir, porque en realidad debe ser farmacología clínica. Aquí nunca se había escuchado de farmacia clínica. ¿Qué es la farmacia clínica entonces? La farmacia clínica es el uso racional del medicamento y la participación del farmacéutico en el equipo de salud, con varias actividades que antes no las ha tenido y que ahora sí las debe tener, las debiera tener por lo menos. Es decir, pasar
de ser un vendedor, como decía el ministro de Salud cuando sale la ley del medicamento y aperturan las farmacias, a negociantes que no tenían título y no había problema. Decía, justificando la ley, decía, pero si son vendedores de medicamentos, vender zapatos es más difícil, decía el ministro de Salud, que entre otras cosas era mi padrino, pero no por eso no iba a estar enojado. Estaba muy molesta, pero hemos luchado mucho, igual salió la ley. Pero pasa con esta farmacia clínica y con mi llegada a Bolivia, por suerte ya era docente de la universidad, muy joven, docente de la universidad, y solicito se introduzca el plan curricular el tema de la farmacia clínica. Y ahí entraste, estuviste como docente mucho tiempo, pero muy rápidamente te convertiste entonces en decana, porque has estado 9 años de decana. Sí, esa es la verdad. 9 años de decana, y luego te fuiste de rectora interina primero. Sí. ¿Cuándo estuviste de rectora interina? Bueno, es el 2004, ¿no? El 2004. ¿Y cuándo has sido elegida como rectora? 2007. 7. ¿Cómo se te ocurre ir a la rectoría? Porque una cosa es ser decana, tal vez dentro de tu ámbito y tu área, y otra cosa es ser rectora de la universidad, ¿no? Además, la primera mujer rectora. ¿Cómo surge esa posibilidad? Porque luego quiero pasar al tema de la universidad, así que por eso me apuro a tu rectoría. Bueno, a ver, no es que me había propuesto, tampoco me había propuesto ser decana. Yo quería ser docente investigadora, ese era mi mundo, sigue siendo mi mundo, mi vida, me apasiona, me fascina. Pero desde que he sido dirigente estudiantil he participado del Consejo Universitario cuando había autonomía universitaria y la práctica del cogobierno, que es parte de la autonomía universitaria. Entonces vengo desde mi segundo año de estudiante siendo parte del Consejo Universitario, y luego como docente también he sido dirigente docente de la Federación de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés, y he estado en el Consejo Universitario, y luego decanas, 9 años, y entonces he conocido ese mundo, las prácticas, he aprendido muchísimo. Debo decir que desde estudiante, en esa época los estudiantes eran una maravilla, decía, había que quedarse callado y escuchar para aprender. ¿Ya no son? No. Muy bien. No pasamos entonces a la universidad. ¿De cuándo fuiste elegida rectora? El 2007 y reelecta el 2010, terminé el 2013. ¿Y cuáles han sido básicamente, dirías tú, los logros que te habías, o sea, los logros que tú crees haber conseguido siendo rectora, y cuáles han sido los mayores problemas que has enfrentado? A ver, porque eras por un lado mujer, de una carrera un poco chica, ¿y sí. cuáles son los problemas a los que te enfrentaste como primera mujer rectora? A ver, de hecho, cuando decidí presentarme, y esto hubo un apoyo familiar muy importante, que cuando decidían no presentarme me decían, no, tienes que presentarte. Bien, ayudaba. El haber ganado, cuando yo no podía conseguir un candidato al vicerrectorado, pues todos me miraban con tanto cariño y me agarraban el cachete y me decían, Teresita querida, te queremos un montón, pero no. Al final he conseguido a alguien pues, que no estaba en las listas de los posibles y que tenía sus propias ambiciones también, ¿no? Y hemos iniciado la gestión, ha sido una sorpresa para todos, no tanto para mí, quiero decirlo con toda sinceridad, porque no me hubiera lanzado a una cosa de estas para quedar completamente perdida, pero el argumento de que eres mujer y vienes de la facultad más pequeña, porque es la más pequeña de la universidad,
eso ya era pecado mortal. O sea, mis posibilidades eran nulas. Pero yo tenía un recuento de gente, tantos años participando de los ambientes y los ámbitos universitarios. Hemos llegado al rectorado y ahí he estado y ha sido una hermosa experiencia, bastante dura, debo decirla, que nunca me he quejado, jamás, es la primera vez que digo públicamente dura, pero estoy en un ambiente que puede comprenderlo, porque la lupa ha tenido 7 veces más grosor conmigo que con los anteriores rectores, mucho más. Cualquier cosa que podía ocurrir, a mí me decían, es que es mujer, pero a los anteriores, ¿no? Pero ha sido una linda experiencia. Creo haberlo hecho muy bien. No está todo perfecto, hay mucho que resaltar y rescatar como aciertos, pero obviamente también han habido algunas debilidades. Debo decirte que uno de los grandes logros que yo me lo había propuesto como estudiante universitaria, diciendo, yo voy a hacer una promesa, y por eso el programa se ha llamado PROMES. Si yo llegara algún día, en algún momento, a tener la posibilidad de que esté en mis manos dar a los estudiantes, a los jóvenes de 21 años para arriba, que nunca tienen seguro, que nunca tienen nada y vienen de Babil, que no tienen dinero, como era mi caso, una posibilidad de tener un seguro de salud, lo iba a hacer. Y a los 3 meses de la primera gestión rectoral surge el programa, el médico estudiantil, que se llamó PROMES, de salud gratuita para los estudiantes. Y ese fue hermosísimo, un lindo, lindo programa y proyecto que hace 2 años lo han tirado al suelo. Hemos potenciado la investigación porque yo soy una investigadora, realmente es lo que me apasiona, y mucha gente me pregunta cuando digo esto, ¿cómo? Porque dicen que la universidad no hace investigación. Sí, se ha potenciado la investigación y la hemos potenciado, el apoyar a la investigación y el ser conscientes de que es un pilar importante en una universidad y en la ciencia, ya es un gran aporte. Sin embargo, le hemos dado todas las posibilidades financieras. Pero cuando dices hemos apoyado la investigación, ¿de qué manera se ha apoyado la investigación? Porque en general un docente es fundamentalmente docente, pero no es investigador, o sea, no se le paga extra por ser investigador. Ahí está. A ver. Hay la condición de docente. Es en mi gestión cuando se diferencian los docentes A, B y C, no porque unos sean mejores que otros. Los A son exclusivamente investigadores con un 28% de carga docente. Los B son 50-50%. Y los C son totalmente docentes de aula y laboratorios. Entonces, el momento que diferencias así, apoyas la investigación, porque si no, la evaluación docente que se hace anualmente, no tenían cómo presentar investigación porque no había más carga horaria, cuando tienes que dedicarte completamente a la docencia y al laboratorio y la teoría y la práctica. Esa es una de las cosas. La otra es el financiamiento, porque sin dinero las ideas son buenas, pero sin dinero es prácticamente imposible. Hay que recordar que hemos potenciado el acuerdo con ASDI SAREC de Suecia, que ha sido un gran financiador de institutos, el IDH, que lo hemos bien utilizado en investigación y no solo en construcciones, porque la normativa del IDH era muy clara, es para investigación o para infraestructura. Y entonces hemos se ha definido a propuesta del rectorado que el 70% del IDH que entraba a la universidad, que era bastante, se vaya a las investigaciones y el 30% a la infraestructura, porque se requiere. Se ha cerrado y habilitado el campus universitario de Cotacota, que ha sido fundamental.
Les hemos dado todo el apoyo a los investigadores y a los docentes también, pero sigue faltando. Y hemos dejado una universidad con un presupuesto, con un colchón presupuestario muy importante que ahora no tiene. Pero Y los problemas que has tenido. los Porque has hablado problemas de que los has- logros, has hablado poco lo que has hecho. Los problemas pero ¿qué como- problemas has enfrentado y qué problemas tú ves que tiene la universidad de fondo? 3. Bueno, a ver, siempre hay problemas. Sí, pero Lamentablemente. los 3 más importantes. Bueno, a ver, uno, el estatuto orgánico de la universidad actual ya no responde a las condiciones y características de una universidad tan grande. Cuando se hizo este estatuto orgánico habían 8.000 estudiantes, hoy son 80.000 estudiantes. Bastaba un vicerrector, hoy no basta un vicerrector. Entonces, hay que cambiar. Pero para cambiar necesitamos, por el primer estatuto orgánico, la participación de los estudiantes. Y los estudiantes, va el segundo problema, si no es el tercero, los estudiantes quieren el voto universal. Y el voto universal significa un estudiante, un voto. 80.000 estudiantes, 80.000 votos. 2.800 docentes, 2.800 votos. Entonces, eso se llama poder estudiantil. Y si eso es mejorar, es definitivamente no. Entonces, no hicimos el segundo congreso. Tratamos de adaptar las normativas sobre la base del primer estatuto orgánico para poder funcionar mejor. Uno de los grandes problemas es la tergiversación de la autonomía universitaria. La autonomía es maravillosa, definitivamente. Los librepensadores son la base de una universidad tan grande, tan importante. Pero la corrupción a los nivel de la participación estudiantil se ha visto y ha sido público, fuertemente amenazante para la propia universidad. Y antes decía que bello ha sido cuando yo fui dirigente estudiantil y aprendía tanto de otros dirigentes que eran de lujo, no nos daban un centavo, como debe ser, pero ahora reciben dineros de varios lugares, tanto del Tesoro General de la Nación como de otras cosas que son para beneficio de los centros de estudiantes, participan en la selección de docentes al 50%, en exámenes de competencia y no siempre se da para la mejor opción. Ahora te pregunto, en todo esto, porque lo que estás planteando y lo que nos está planteando Teresa son 80.000 estudiantes, ¿no? 80.000 estudiantes que tiene hoy la UNSA, dividido en 3 estamentos, como le llaman. Yo como historiadora un poco sonrío cuando hablan de estamentos, porque los estamentos se hablaban en la época medieval, ¿no es cierto?, de estamentos, pero la universidad sí utiliza la palabra estamentos. Por un lado los docentes, por el otro lado los administrativos y por el otro lado los estudiantes. El problema es que hay ¿cuántos administrativos por docente? Bueno, no sé cuántos hay ahora. ¿Cuántos había? Sé que ha subido enormemente, pero podríamos decir que es 1 a 1 con los docentes. 1 a 1, imagínense entonces, cada docente tiene un administrativo. Más o menos es así las ¿no? planillas Entonces, eso presupuestarias. es un problemón, ¿no?, terrible para la universidad. Y el otro problema que tú decías es 85.000 estudiantes y sin embargo se titula el 3 al 5% de la población. O sea que hay una deserción, por lo tanto, gigantesca entre, diríamos, el ingreso, que los que se matriculan, y los que se titulan, pues que ya son, por ejemplo, estaba viendo algunas estadísticas, no me acuerdo de qué facultad, pero de 11.000 de Ciencias Económicas y Financieras se titulan 1.000, o sea, entran 11.000 estudiantes y se titulan 1.000, ¿no? La pregunta que te voy a hacer es un poco
tal vez difícil e incómoda. Soy también docente, entonces, yo sé, así yo que sé, estoy Rosana. involucrada también en lo mismo, ¿no? Yo sé. ¿Hasta qué punto no hay un pacto entre estos tres estamentos en relación a todo? Es decir, en relación, tú decías, los estudiantes, ahora se ha introducido la corrupción en la universidad, se ha tergiversado la autonomía. ¿Hasta qué punto no hay también un pacto entre docentes, directivos, estudiantes, para un statu quo finalmente de la universidad, que parece ser como la del país, ¿no es cierto? O sea, tenemos una burocracia gigantesca, en fin, y además el que ha sido rector, Teresa, puede ser presidente, porque ya sabe todos los problemas solucionar y cómo se pueden solucionar del país. ¿Qué opinas de esto? Y con esto quisiera ya ir cerrando, ¿no? Para tal vez escuchar unas 2 o 3 intervenciones. Voy a empezar con lo último. Ya. Sí, claro. La universidad es el país en pequeño. O el país es la universidad en grande. Es así. Sí, claro. Son, no puedo decir los mismos problemas, pero pucha que son muy parecidos. Los estamentos parecen gremios, ¿no? Entonces, articular los tres es muy difícil y desarticularlos también es difícil. Esos pactos subterráneos que existen, seguramente, no, sí existen, hacen tambalear realmente este deseo muy fuerte de que tenemos que apostarle a la calidad educativa necesariamente. Y creo yo que hay que seguir luchando por ello, porque 80.000 estudiantes, 82, 85.000 estudiantes, yo no digo todos son corruptos, no, hay brillantes estudiantes, hay geniales, pero lo que hemos escuchado en la prensa, lo podemos decir, es público. Se ha cambiado un poco la figura, la imagen del dirigente estudiantil, ya no es el que era mejor alumno, yo era la mejor alumna. Ahora es quien ofrece más, quien da más, y el pacto ese que está latente del 50% de participación en el cogobierno es definitivamente un gran problema. Como también existe, cedemos, pero también queremos recibir. Y eso hace que un statu quo se mantenga ahí. Pero además tienes que prometer como un candidato, ¿no? Tienes que prometer cosas que vas a dar a cambio de. Exactamente. Y entonces se dan esas cosas, por eso digo, bueno, es muy parecido al país, ¿no? Se dan esas cosas, habría que cortar estas situaciones manteniendo la autonomía y reforzando un cogobierno docente estudiantil. Hay que poner nuevas reglas al juego, a la autonomía y al cogobierno para reforzarlos y para ir por buen camino, para que podamos llevar adelante un segundo congreso, para que el mejor candidato que se postule en una cátedra sea el que ingresa o la que ingresa, y que los estudiantes más brillantes y que tienen una vida, una participación activa, sean quienes orienten a sus compañeros y que estén y sean y formen parte de la vida universitaria. Sí. Muchas gracias, Teresa. Bueno, yo les agradezco, no quiero tampoco mantenerlos aquí mucho tiempo, pero también quiero darles la palabra y escuchar algunas de sus inquietudes. Ahora sí podríamos referirnos tanto a Teresa como a Ana y a Ineke. Si hay algunas participaciones, sí, adelante. Y Ineke y Ana, tal vez podrían venirse un ratito. Ana, ¿podría venirse un ratito? Entonces así. Sí, hacemos la foto oficial. Para que las preguntas… Por aquí tal vez mejor porque hay gradita.
¿no? Hay que saber la gradita. Pase, pase. Ahora sí, adelante, ¿les damos el micrófono? Sí, bueno, mi comentario iba específicamente a la primera parte con las parteras. He tenido la suerte de trabajar con doña Ana y bueno, pues agradezco estos espacios donde se incorpora también el conocimiento oral. Y un poco retomando lo que hablaban en relación a esto de alumbrar, ¿no? Para mí la partería ha sido, como investigadora también, un abrir, ¿no? O sea, y realmente mantener el trabajo de la partería no solamente es una cuestión de salud, de prevenir formas de violencia, sino también de esta reproducción del conocimiento. Nosotros manejábamos un eslogan que era parteras de mi tierra, saberes que renacen, porque con cada nuevo alumbramiento con una partera, el conocimiento, todo ese conocimiento se está depositando nuevamente, ¿no? Y como una tradición. Para mí las parteras representan también un elemento muy importante que nos enseña que, bueno, las parteras nos enseñan nuevamente a redescubrir el cuerpo, ¿no? Porque desde la tradición médica, el médico sabe más que la mujer sobre su cuerpo, pero bueno, pues con las parteras estamos aprendiendo a redescubrir con todos estos mensajes. Entonces me parece muy, muy importante utilizar esa metáfora, ¿no? Del alumbramiento, porque realmente volver a la partería implica también volver a redescubrir todo ese conocimiento que a las mujeres de alguna forma nos han coartado desde la medicina, ¿no? Entonces, bueno, eso quería como ponerlo para la conversación y muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias por las palabras y creo que sí, esta sesión ha estado dedicada al alumbramiento desde el parto y desde los conocimientos tan lejanos, pero que han sido transmitidos siglo tras siglo, así que, y bueno, esos son los conocimientos de los cuales también Ana Choque es una practicante activa y además ha luchado mucho por eso, ¿no? Sí, Manuel. Ya. Gracias, buenas noches, Manuel Contreras. Felicitarte, Rosana, y felicitar a las tres expositoras, he aprendido muchísimo y estoy procesando. Me voy a dirigir, sin embargo, a Teresa. Primero felicitarte por lo que nos has contado, la candidez con la cual nos has hablado. También mis respetos por haber tenido el coraje de haber sido rectora de la universidad. Yo soy un crítico de la Universidad Boliviana hace mucho tiempo atrás y mi temor es de que el tricentenario de acá a 100 años no estemos mejor, porque francamente soy un convencido de que de afuera no va a cambiar la universidad porque tiene autonomía y hay los pactos, yo le llamo el pacto de la mediocridad, y adentro no hay un actor social que quiera cambiar. ¿Por qué van a cambiar si están cómodos? ¿Cuál es el incentivo para cambiar? Son 80.000 alumnos en registro, pero las universidades por lo general hablan de estudiantes efectivos, con suerte son 30.000, tú sabes eso mejor que yo. En gran parte la Universidad Boliviana Pública es un espacio para aparcarse mientras uno está desempleado. ¿Qué está haciendo? Es mejor decir, soy estudiante que soy desempleado. O sea, los estudiantes efectivos son mucho menos que los 80.000. Entonces, sí, todos hablamos de calidad, todos queremos mejorar, pero francamente no veo por dónde, porque creo que el problema es demasiado grande, demasiado complejo y nada, pues no sé si tienes algunas luces que puedas echar sobre el tema, pero sinceramente, obviamente ninguno de nosotros va a estar acá. Como van las cosas, cuando estén a las puertas del tricentenario, vamos a estar igual que lo mismo. Gracias. Gracias, Manuel. Adelante, Eli. Muchas gracias. Después, si quieres responder, Teresa. Buenas noches, Elizabeth Peredo. Muchas gracias por haber creado este espacio y me parece muy interesante que se hayan articulado justamente dos temas que muestran un poco en la misma línea tuya, que muestran dos maneras distintas de producir
no solamente conocimiento, sino también vida y reproducir vida, y que es uno de los ejes, digamos, de los desafíos contemporáneos ahorita, ¿no? Entonces, quizá cuando nos preguntamos por dónde ir, qué luces, tal vez un poco va por ahí, justamente en poner en diálogo estas experiencias, y creo que ahí está el valor. Yo tenía en esa línea dos preguntas. Primero me pregunto, ¿cómo es posible que la universidad haya crecido tanto, sobre todo en el área administrativa? ¿Qué es lo que ha influido en este tiempo, ¿no? ¿Ha influido el IDH? Es decir, ¿el IDH ha tenido alguna influencia, en una repercusión para ese cambio estructural, digamos, dentro de la universidad? Y la otra pregunta es, en la misma reflexión, digamos, de cómo lograr un salto cualitativo, de tener profesionales que nos ayuden a abordar estos desafíos enormes de cuestionar los paradigmas dominantes del conocimiento académico distante, y más bien abordar esta perspectiva relacional que nos están compartiendo tanto Ana como Ineke, que es una perspectiva muy rica. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Y dentro de eso la pregunta es, ¿cómo has visto tú, porque la pregunta va dirigida a Teresa, digamos, la situación de la mujer en esta línea, en estos años de la universidad, dentro de la comunidad universitaria? Vas a tener que hacer un recuerdo de las dos cosas. Muchas gracias. A ver, sí, 85,000. Yo dividiría el tema, ¿no? Una es un ascenso social, definitivamente, porque lo que vemos es ser estudiante, particularmente de la Universidad Mayor de San Andrés, es socialmente relevante. Que son 85,000 y efectivamente deben ser 10,000, seguro. Que hay que cambiar muchísimo las normas, entre ellas cuántos años puede estar un estudiante para reprobado en la universidad, porque el país está pagando por él. Eso se debe debatir, y cuando se ha planteado ese debate, ha venido también la otra contrapropuesta interesada que degradaba la condición docente. Hay que cambiar muchas cosas, hay que hacerlo, pero tiene que haber voluntades, ¿eh? Sí, por supuesto, pero no pierdo la esperanza, ¿sabes? Me gusta la universidad, me gusta mucho, y no pierdo la esperanza. El grano de arena que se pueda poner, hay que ponerlo, definitivamente. Y, ¿qué me decías tú? El crecimiento administrativo no tiene nada que ver con el IDH, nada, porque como decía, el IDH tiene una normativa, lo tenía, ya no hay IDH, pero es para investigación propiamente, con proyectos de investigación, y para infraestructura física, pero no para contrataciones, ni de profesionales, ni de administrativos, de nada. Crece por varias razones, entre ellas la más preocupante es las cuotas políticas, las facturas y las deudas que se tiene cuando no ha sido mi caso, y lo digo abiertamente y lo puedo demostrar. Porque cuando uno asevera algo, tiene que poder demostrarlo. Yo puedo demostrar. Mi planilla presupuestaria no ha crecido en ni un solo ítem en las dos gestiones que he tenido. Pero la planilla presupuestaria sí ha crecido en los últimos años. Y ya llegó crecida cuando yo he asumido el rectorado. Más subida de la que debiera. Proporcionalmente no debía tener esa cantidad de administrativo. Pero como digo tanto, y yo con toda honestidad y públicamente digo, me libero de esa responsabilidad, porque puedo demostrarlo, porque no he pagado facturas. Como nadie creía que iba a ganar, nadie apostaba por mí, no había que prometerle nada a nadie. Es verdad, lo estoy diciendo sinceramente. Fue muy interesante, pero ese es uno de los grandes problemas. Hay necesidad de más docentes.
pero también cuando se genera la idea de que para tantos estudiantes tiene que aumentar el número de docentes, no puedes contar los 80, 85,000. Tienes que calcular los efectivamente estudiantes y para eso probablemente no sean necesarios más docentes. No se debe dividir las cargas horarias, un tiempo completo, un docente que quiere hacer, debe hacer, porque el estatuto orgánico lo exige. Tienes que hacer docencia, investigación y extensión. Esas tres cosas con una carga horaria parcial de 32 horas no la puedes hacer, no puedes cumplir. Con 64 tampoco. Un tiempo completo son 5 cargas horarias de 32 horas. Una carga horaria de tiempo completo puede hacer las tres cosas, sí, debe hacer las tres cosas, pero es un voto. Si tú divides la carga horaria de tiempo completo en 5 de 32, son 5 votos. Y cuando consideras al docente como el votante, no te va a importar dividir una carga horaria. Le estás quitando la esencia de investigación a la universidad, le estás quitando su esencia propiamente. Cuando no quieres titularizar las cargas horarias, también le estás quitando su esencia, porque también es una propuesta electoral. Yo te voy a titularizar si votas por mí, porque el interino puede votar. Entonces, cuando se deje de actuar de esa manera y legalmente eso no debe hacerse, porque la ley nomás es la que nos pone en regla, ese momento las cosas van a cambiar y hay que hacerlo. ¿Cómo? Es difícil, no pude cambiar el estatuto orgánico, lo digo con toda honestidad. Bueno, yo quisiera agradecer su paciencia, el haber permanecido con nosotros. Entonces, los invitamos y hagan conocer, por favor, este espacio, porque creo que podemos escuchar además a las mujeres, más allá de su charla y de lo que puedan decir. No están aquí para darnos una conferencia, están aquí para hacernos conocer un poco su vida cotidiana, su experiencia, conocerlas desde lo más íntimo y desde su juventud. Así que muchísimas gracias a todos y un aplauso para nuestras invitadas.